Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 2 de junio en que celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como le decíamos el jueves pasado, la solemnidad del Corpus Christi se celebra verdaderamente el jueves después de la Santísima Trinidad, por razones pastorales, para aprovechar esta fiesta, para que todo el pueblo de Dios pueda aprovechar el único día en el año en el cual el Santísimo Sacramento puede ser sacado a la calle para la procesión del Corpus. Entonces se transfiere en la mayoría de lugares donde no es feriado a la celebración del día domingo. En esta solemnidad, en la primera lectura, leemos el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 3 al 8. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Los signos que nos presenta la lectura del libro del Éxodo en esta solemnidad del Corpus Christi son sumamente importantes. En primer lugar, ¿qué es lo que se nos muestra? Cómo Moisés baja del Sinaí para referir al pueblo todo lo que el Señor había dicho, todos los mandamientos. Bueno, esta es la imagen del Verbo que ha bajado, que ha descendido, que se ha hecho hombre para darnos a conocer en profundidad, en plenitud, los mandamientos del Señor. El pueblo contesta: haremos todo lo que dice el Señor. ¿Cuáles son las palabras de Cristo en la última cena? Hagan esto en conmemoración mía. Y tú y yo tenemos que responder efectivamente a esas palabras, es decir, querer hacer lo que manda el Señor. Después Moisés pone por escrito todas las palabras del Señor. Qué bello es ver cómo se va conformando lo que va a ser la estructura del sacrificio, la estructura de la Santa Misa, donde se inicia con esa palabra escrita que vamos a meditar, para alimentarnos en primer lugar de la palabra escrita del Señor, de esa palabra revelada. Se levanta temprano y construye un altar, prepara el lugar. ¿Y cómo lo prepara? Pone 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Y claro, es la imagen que vemos en la última cena: el Señor y los 12 apóstoles. Por eso se vuelve efectivamente esta lectura ese signo de esa última cena en la cual se ha instituido este sacramento admirable, el cual celebramos hoy. Después manda hacer el sacrificio, tal y como ocurre efectivamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y
toma la sangre, la pone en vasijas, derrama sobre el altar y ¿qué hace después? Lee al pueblo el libro de la alianza, el pueblo vuelve a enfatizar, obedeceremos. Obedeceremos lo que hace, lo que nos dice el Señor. Qué importante es nuestra participación justamente en esa obediencia. Por ejemplo, cuando vamos a comulgar, ¿qué nos dice el sacerdote? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos que responder? Amén. Porque es la respuesta de obediencia. Sí, esta es la palabra de Dios que yo acepto. Muchas personas se quedan calladas en el momento de comulgar el cuerpo de Cristo y no responden absolutamente nada. No tiene que existir la respuesta. La respuesta donde yo hago efectivamente mi acto de libertad, de obediencia, de aceptar la palabra del Señor. Y después Moisés rocía al pueblo con la sangre. Esta es la sangre de la alianza. Las palabras del Señor por eso se van a volver tan trascendentales, porque van a cambiar esa alianza. Esta es la antigua alianza y ahora esta es la sangre de la nueva alianza. Nosotros por eso tenemos que pedirle al Señor, purifícame con tu sangre, esa sangre con la cual hemos sido redimidos. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Fíjate cómo en la lectura de la carta a los Hebreos vemos con mucha claridad cómo se habla de esa nueva alianza, que es distinta a la antigua alianza. La nueva alianza está basada en el derramamiento de la sangre de Cristo. Por tanto, cuando celebramos la solemnidad del Corpus Christi, ¿qué es lo que estamos celebrando? La institución de esta nueva alianza, que no ha sido hecha con sangre de animales, sino con la misma sangre de nuestro Redentor. Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, no va a presentar otros animales, sino que presenta el sacrificio de sí mismo. Por eso decimos que Cristo es a la vez el sacerdote, la víctima y el altar. Todas aquellas cosas que se necesitaban en la antigua alianza. El sacerdote, el altar, hemos visto cómo Moisés construye el altar y cómo se necesita una víctima externa, un animal. Todo lo engloba Cristo. Él es el sumo sacerdote y nos obtiene bienes definitivos. ¿Por qué? Porque ha penetrado una sola vez y para siempre al lugar santísimo. ¿Qué está diciendo la carta a los Hebreos? Una realidad muy, muy profunda y muy sencilla a la vez. El sacrificio de Cristo se ha realizado una sola vez.
nosotros no repetimos el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que participamos de ese único sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y cómo podemos participar de un sacrificio que ha sido hecho hace 2000 años? Porque fue hecho no por un hombre, sino por ese Dios que se hizo hombre, por ese eterno que ha entrado en el tiempo. Y por tanto los actos de ese hombre que es a la vez Dios son actos para la eternidad. Son actos realizados por el mismo Dios, son actos eternos, que no se constringen simplemente al tiempo, no quedan atrapados en el tiempo, porque le pertenecen a Dios en el cual, no hay tiempo. Y entonces soy yo el que entro a participar de ese acto único, de ese acto definitivo por el cual he sido redimido. Por eso no entra una tienda hecha por manos de hombre ni que pertenecía a esta creación. No lleva consigo animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo la redención eterna. Si la sangre de los animales le daba pureza legal a los israelitas, bueno, nos dice la carta a los hebreos, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado. ¿A fin de qué? De que demos culto al Dios vivo. Cuando participamos de la Eucaristía, cuando participamos de la Santa Misa, ¿de qué estamos participando? Estamos participando del culto hecho por el Hijo encarnado, Jesucristo, al Padre. Y tenemos que darnos cuenta que efectivamente lo que más debe anhelar nuestro corazón es dar ese culto a Dios. ¿Cómo voy a dar ese culto a Dios? Muy sencillo, toma y come. No, pero es que hay cosas más importantes en mi vida. Bueno, entonces no entenderás lo que significa darle culto a Dios y lamentablemente para muchos el dar culto no es importante. Pero te lo digo con claridad, es lo más importante. Nosotros hemos sido creados para dar culto a Dios. El fondo más profundo de nuestra existencia, el motivo más profundo de nuestra existencia es saber dar verdadero culto a Dios. ¿Y cómo hago para saber cuál es el culto verdadero? Porque el Verbo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre para darnos a conocer ese culto y para volverse Él mismo ese culto. ¿Qué tengo que hacer, por tanto? Entrar en común unión con Él. Solo en Él voy a rendir un verdadero culto a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16 y 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en dónde entre. El maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio. Todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos.
Palabra del Señor. ¿Qué leemos en esta solemnidad del Corpus Christi en el Evangelio de San Marcos? La institución de la Santísima Eucaristía en la Última Cena, la institución de este sacramento admirable. Recuerda que en la fiesta del Corpus Christi se trata de una sola cosa esencial: darnos cuenta de que el tesoro máximo que podemos tener en este mundo es la Eucaristía. No hay nada en el universo que se compare a este tesoro. Nada debería anhelar mi corazón con tanta intensidad como el comulgar. Por eso, qué bonito es ponernos como meta en la vida tener efectivamente esa constante. ¿Qué anhelo yo? ¿Qué quiero yo? Mi próxima comunión. ¿Por qué? Porque mi anhelo final es llegar al cielo y que lo que me conduce al cielo es justamente esto. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Llama la atención cómo en el Evangelio la preparación de la última cena, de la cena pascual que va a celebrar Jesús con sus discípulos, tiene un aire milagroso. ¿Por qué digo un aire milagroso? Porque la preparación está dentro de algo que no se puede explicar. Los discípulos le preguntan: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena? Y las indicaciones que da el Señor ya muestran cómo hay algo sobrenatural. Él les dijo a los dos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre. ¿Cómo vamos a encontrar a este hombre que lleva justo en el momento en que nosotros entramos? ¿Cómo sabe Jesús que en el momento que nosotros entramos a la ciudad justo va a haber un hombre llevando un cántaro y que entonces lo podremos seguir hasta la casa donde entre? Ya vemos que entonces en la preparación de la cena pascual, de la última cena, ¿qué hay? Hay un elemento milagroso que nos muestra efectivamente lo que va a ocurrir. No va a ocurrir simplemente una cena normal. No va a ocurrir simplemente la celebración de la cena pascual. Se va a producir un nuevo evento, algo distinto a la cena pascual. Va a ocurrir entonces el milagro de la Eucaristía. Recuerda que cuando una persona dice: en estos tiempos no hay tantos milagros, no hay tantos milagros. Hermano mío, todos los días, anda y cuenta cuántas misas se celebran en el mundo. Yo no sé el número, no tengo idea cuántas misas se celebran en el mundo. Pero solo habría que tomar el número de sacerdotes que hay en el mundo, pero muchas veces los sacerdotes tienen que celebrar más de una misa al día. ¿Qué es la misa? La misa es el milagro de Cristo, el milagro de la multiplicación de ese cuerpo de Cristo que se entrega a nosotros. Por tanto, vivimos permanentemente en el milagro. Lo que pasa es que el Señor ha querido efectivamente que no lo podamos contemplar, que no lo podamos ver con nuestros sentidos, porque tenemos que alcanzarlo con el corazón, es decir, con la fe. ¿Cómo hago para alcanzarlo? Creyendo en las palabras del Señor. Los discípulos fueron y prepararon la cena, y mientras cenaban, Jesús tomó un pan y pronunció la bendición, y lo partió diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. No está diciendo el Señor: esto representa mi cuerpo, esto significará mi cuerpo, esto es una obra de teatro en la cual... No. Esto es mi cuerpo. No, es que yo quiero interpretar las palabras del Señor. Hermano mío, las palabras del Señor son clarísimas. Las ha pronunciado con tanta claridad justamente para que ni tú ni yo nos pongamos a interpretarlas de una manera loca. Esto es mi cuerpo. Recuerda cuando se produce la creación, que haya luz y hubo luz. Qué facilidad, ¿no?
qué simplicidad. Bueno, lo mismo tenemos en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama como derramó la sangre Moisés, se derrama por todos. ¿Para qué? Para que puedan entrar en el reino de los cielos. Qué precioso hoy día, Día del Corpus. Yo no puedo dejar de adorar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, postrarme ante Él y dar gracias, gracias Señor, por este milagro constante que nos ofreces. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los llene de bendiciones en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.